¿Podemos nosotros sentir vergüenza de predicar el evangelio? Las circunstancias que estaba viviendo Timoteo y Pablo pudieran asemejarse a las circunstancias que vivimos nosotros hoy. En otros lugares, en otras latitudes, en este momento, podemos decir que las circunstancias se asemejan mucho a lo que ellos estaban viviendo. Hay lugares hoy en día donde usted predicar el evangelio significa usted ganarse al gobierno de enemigos. Hay lugares hoy en día donde por usted profesar la fe, a usted pueden perseguirlo. Y por usted predicar públicamente el evangelio, a usted probablemente le toque cárcel. Eso está ocurriendo hoy en nuestra vida, en nuestro entorno, en el siglo XXI. Hay lugares donde por usted aceptar a Cristo en el día de hoy, su familia lo rechaza, lo sacan de la casa, lo desheredan y le quitan cualquier privilegio, intentan cortar cualquier tipo de relación con usted. Ahora, del lado del planeta donde nosotros vivimos, probablemente usted no se vea con circunstancias como esa, pero el evangelio continúa en asedio aún de este lado del universo y del planeta. Porque hoy, con usted profesar ser cristiano, usted puede ser objeto de burla, de maltrato, lo tildan de anticuado, de loco, de persona que está en los siglos pasados. Nuestra juventud hoy en día pudiera no encajar en los modelos que la juventud sigue. Nuestros niños y nuestros jóvenes pudieran verse tentados a encajar en un mundo que no reconoce a Dios como su Señor. Nuestros niños y nuestros jóvenes están viviendo en un entorno donde usted profesar ser cristiano lo hace a usted objeto de burla, de bullying, de desprecio, de rechazo, de una persona bruta, una persona torpe, porque no está acorde con el pensamiento moderno que intenta sacar a Dios de nuestras vidas. Y en medio de un evangelio que está asediado de esa manera, ¿pudiera el creyente sentir vergüenza de dar testimonio del evangelio? Claro que sí. Y por eso el Señor le hace esta observación a Timoteo, que también es válida para nosotros como iglesia hoy. De hecho, el mismo apóstol el apóstol Pedro, cuando se encontró en una circunstancia parecida entre la espada y la pared, cuando fue confrontado por soldados romanos en la etapa más oscura de nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba siendo apresado y juzgado, Pedro negó al Señor Jesucristo, negó que lo conocía, quizás porque entendía que su vida corría peligro, quizás porque no quería ser objeto del mismo desprecio y del mismo tratamiento que estaba recibiendo el Señor Jesús en ese momento. ¿Qué puede motivarnos a nosotros a sentirnos avergonzados de predicar el evangelio en el que nosotros hemos creído? Probablemente para no ser objetos de burla, probablemente porque intentemos encajar en un grupo de amigos o de amistades, ya sea de nuestro trabajo, ya sea cerca de nuestro hogar. Probablemente porque ahora mismo el usted denominarse como cristiano es casi una sentencia al rechazo y al desprecio de un mundo que se siente orgulloso de que vive fuera de Dios.
Entonces, la misma recomendación que Pablo le está haciendo a Timoteo aquí en el capítulo 1 de esta segunda carta es muy contemporáneo para nosotros hoy. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 7, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino que nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si Pablo le está diciendo a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, también nos está diciendo a nosotros hoy que nosotros no debemos sentirnos avergonzados de exponerle al mundo que Cristo es nuestro Señor, que vivimos para Dios, de que andamos diferente al mundo porque servimos al Dios que nos creó, no al Dios de este siglo. Vestimos de manera diferente, nos expresamos de manera diferente, nos divertimos de manera diferente, porque le servimos al Dios que nos creó. Ahora, Pablo se encarga de hacerle ver a Timoteo que tener esa valentía de identificarnos como creyentes en Cristo, de sentir esa valentía de quitar la vergüenza de nosotros, de identificarnos como creyentes en Cristo, nos hace a nosotros personas dispuestas a participar de las aflicciones y los padecimientos que sufriría cualquier cristiano. En tiempos que Pablo le escribe a Timoteo, el usted no avergonzarse de predicar el evangelio, lo hacía a usted vulnerable a las aflicciones en las que el mismo Pablo estaba sufriendo. Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Y cuáles eran esas aflicciones que estaba sufriendo Pablo y que le estaba invitando al joven Timoteo a que participara con él? Hoy en día nosotros sufrimos la burla, quizás el rechazo social. ¿Y cuáles eran las aflicciones que estaban atravesando Pablo y Timoteo? Que algunas de ellas las atravesaron juntos en sus viajes misioneros. Bueno, Pablo estaba en la cárcel. Algunos de los compañeros que ellos habían conocido habían sido muertos por el evangelio. Pablo, en algunas ciudades que había visitado, en una de ellas fue apedreado, en 3 de ellas fue azotado con el máximo número de azotes. Pablo mismo, que estaba siendo preso, no era la primera vez que él estaba preso por predicar el evangelio. Muchas veces para Pablo salvar su vida, porque muchas veces no era solamente golpes, sino peligros de muerte. Para él salvar su vida, una vez tuvieron que descolgarlo por los muros de una ciudad a escondidas para que él saliera, porque había un grupo que estaba acechando a que Pablo saliera para lincharlo. Pablo, con tal de llevar el evangelio a los lugares donde no había llegado, sufrió naufragio. Pablo sufrió mucho por el evangelio. Y Pablo muy tranquilamente le dice al joven Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy preso, no del imperio romano, no por los judíos, yo soy preso del Señor. Yo estoy preso porque Dios así lo ha dispuesto en su soberana voluntad. Y le dice al joven Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que viene por no avergonzarnos de predicar el evangelio, probablemente sean muchas aflicciones, persecuciones, azotes, huir de una ciudad a otra. Pero ¿sabe qué? Participa de las aflicciones. El evangelio no es para cobardes. El evangelio es para personas que han creído que Dios nos ha llamado a nosotros a rescatar a aquellas personas que están fuera del redil, a traerlos al redil. Lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo es que
el serle fiel al Señor tiene consecuencias. El serle fiel al Señor implica que nosotros hagamos sacrificios. Eso difiere un poquito del evangelio que se está predicando hoy en día. Que muchas veces se predica un evangelio donde tú aceptas a Cristo hoy y a partir de ahí, mañana, toda tu vida es color de rosa. El evangelio que Pablo le está exponiendo a Timoteo no es tan así. De hecho, el Señor se encarga de decirle a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Hoy en día, la comodidad del evangelio pudiera ser uno de los peligros más grandes que está enfrentando la iglesia hoy. Porque en aras de mantener esa misma comodidad, algunas personas hasta osarían modificar aquellas partes que son conflictivas con el mundo del evangelio para hacerlo más digerible a las personas de hoy en día y sea un evangelio que encaje en la sociedad moderna. Eso es un riesgo que está latente hoy y al que la iglesia no debe sucumbir. Las verdades del evangelio no son negociables. Lo que Dios expuso en su palabra no es para que nosotros lo variemos o lo adecuemos a los tiempos. El Señor dijo en una ocasión que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarán. Y el escritor a los hebreos se encarga de recordarnos a nosotros de que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y lo seguirá siendo en el futuro. El Dios que llamaba pecado a la inmoralidad sexual antes es el mismo Dios que le llama pecado a la inmoralidad sexual hoy, aunque en el día de hoy para todo el mundo eso esté normalizado. El Dios que le llamaba pecado a la homosexualidad es el mismo Dios que le llama pecado a la homosexualidad hoy, aunque para eso, para una gran parte del mundo, eso hoy esté normalizado. El Dios que decía en la antigüedad que robar es pecado, es el mismo Dios que dice hoy que robar es pecado, aunque mucha gente hoy piensa que dependiendo de las circunstancias eso puede o no puede ser malo. Los principios del Señor son eternos. Los principios de Dios no cambian. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que por dar testimonio del evangelio nosotros podremos participar de las aflicciones por el evangelio. Pero Pablo no le está diciendo a Timoteo que module su lenguaje cuando vaya a predicar. Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira, no predique de esa parte conflictiva allá en Éfeso. Predica del amor de Dios, que Dios nos ama a todos y que Dios es un Dios universal. No te pongas a estar hablando de que la brujería es pecado, Timoteo. No te busques ese problema. No te pongas a estarle diciendo a los judíos, Timoteo, que Dios vino a quebrar la ley y que ahora los gentiles también tienen participación del evangelio. No te metas ahí. Eso no es lo que Pablo le está recomendando a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo que se encontraba frente a la iglesia de Éfeso, no te avergüences de dar testimonio del evangelio. Ni de mí que soy preso del evangelio. Cuando tú das testimonio de lo que yo predico, estás dando testimonio del evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Mejor participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia hoy? ¿Qué debe hacer la iglesia hoy ante un mundo donde el evangelio parece anticuado?
¿Qué debe hacer la iglesia hoy? Aperturarse a modificar el mensaje del evangelio para hacer la puerta un poquito más asequible a aquellas personas que quieran entrar. Nuestro deber y a lo que Dios nos ha llamado es a predicar el evangelio tal cual nos lo presentó nuestro Señor Jesucristo. Y enseñarle a las personas el camino. Miren, esa es la puerta. Así estrecha como ustedes la ven, esa es la puerta que lleva a la salvación. Para nosotros provocar un avivamiento en nuestro entorno, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no es un Dios que se quedó en el pasado y necesita de nosotros los contemporáneos para presentar un evangelio moderno que sea asequible para las otras personas. Dios no necesita eso. Jesucristo está más actualizado que cualquiera de nosotros. ¿Usted sabía eso? Si Él hubiera querido que el evangelio fuese tan moderno como está en estos tiempos, Él hubiera predicado eso hace 2000 años. Pero el evangelio que Él predicó hace 2000 años es el mismo evangelio que tiene vigencia hoy. Y nos dice a nosotros, iglesia, no te avergüences de dar testimonio, de predicar el evangelio que está en mi palabra. Eso va a provocar que la gente te rechace. Eso va a provocar que la gente te insulte. Eso va a provocar que te excluyan de algunos círculos sociales. Eso va a provocar que alguna gente te desprecie y que alguna gente te diga que estás predicando un lenguaje de odio, cuando es todo lo contrario. El mensaje del evangelio es un mensaje de amor. Pero el amor no implica que le mostremos al mundo que está actuando mal. El amor no debe impedirnos a nosotros de decirle a las demás personas que van por un camino que los va a llevar a la perdición. Por eso nosotros no estamos predicando un evangelio de odio. Nosotros no estamos predicando un evangelio de odio. Y decirle a las personas que el pecado es pecado no es un lenguaje de odio. Es un lenguaje de amor. Es un lenguaje de amor porque la Biblia dice, Dios hablando a través del profeta, cuando yo le dijere al impío, impío de cierto morirás, y tú no lo apercibieres, el impío va a morir por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Dios, nos dice la Biblia, que amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese mismo Dios que ama a una humanidad perdida se encarga o nos encarga a nosotros decirle a esa humanidad de parte de Él que van mal, que van por un rumbo pecaminoso y que siguen por ahí. Si siguen por ahí, se van por el descarriladero. Eso no está mal. Pero hoy nos encontramos con una sociedad que si nosotros no le decimos lo que quieren escuchar, entonces somos personas que predicamos un lenguaje de odio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a modificar los principios que se encuentran en el evangelio para que no nos califiquen de personas odiosas. Usted sabe que lo único que provoca un avivamiento genuino en la vida de las personas es cuando las personas se encuentran con la palabra de Dios. El único común que existe en todos los avivamientos que han existido a través de la historia ha sido que la gente se ha vuelto a la palabra de Dios. Ese es el único común denominador de todos los avivamientos. En cualquier lugar donde usted haya escuchado hablar, en cualquier tiempo donde usted haya escuchado hablar de un avivamiento, el común denominador es ese. Y por eso es que el enemigo intenta que el evangelio puro no sea tan puro.
que el evangelio puro sea un evangelio diluido. Porque un evangelio diluido puede darle al creyente y a la iglesia una falsa percepción de avivamiento. Podemos tener iglesias llenas, pero no avivadas. Podemos tener iglesias con una gran cantidad de asistentes, pero no llenas del Espíritu Santo. Lo único que provoca un avivamiento en la vida de cualquier persona es un encuentro con la palabra de Dios. El evangelio que fue predicado hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo tiene vigencia en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra sociedad en el día de hoy. Así que, Timoteo, no te avergüences. Participa de las aflicciones, Timoteo. Participa de las aflicciones del evangelio o por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién fue que nos salvó a nosotros? Usted no está muy seguro. ¿Quién fue que nos salvó a nosotros? Jesucristo nos salvó. El evangelio, el poder de Dios. Pablo decía, escribiéndole a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios fue quien nos salvó a nosotros. Dios fue quien nos rescató a nosotros de ese mundo pecaminoso. Y ese mismo que nos salvó a nosotros fue que posteriormente nos llamó. Y nos llamó con un llamamiento santo. Él nos llamó para apartarnos del mundo y del pecado. No para nosotros contaminarnos junto con el mundo. No para nosotros continuar el mismo estilo de vida que teníamos antes. No, nos llamó con un llamamiento santo. Nos llamó a la santidad. Nos llamó a servirles. Nos llamó a nosotros a apartarnos de ese mundo de tinieblas. Y ahora que estamos en los caminos de la santidad, vamos a mancillar esa santidad para hacer el evangelio más asequible a las personas. El Dios que nosotros le servimos era santo en la antigüedad y sigue siendo santo hoy. El mismo Dios que aborrece el pecado, que lo aborrecía antes, aborrece el pecado hoy. O sea, que el que quiera acercarse a servirle a Dios, tiene que apartarse del pecado. Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Pero para Él poder relacionarse con nosotros, nosotros tenemos que dejar atrás el pecado. No podíamos por nuestros propios medios y Él proveyó la solución. Una solución de hecho muy costosa, que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y esa misma sangre es que nos santifica a nosotros. Dios ya proveyó la solución a ese problema. Pero Dios demanda que para poder tener comunión con nosotros, Dios necesita que nosotros vivamos en santidad. Para provocar un avivamiento de parte de Dios, tenemos que vivir en santidad. Si queremos que Dios avive nuestras vidas y nuestra iglesia, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado. Con el pecado no se juega, el pecado se rechaza. Y además, Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Usted y yo no estamos aquí por meritocracia. Usted y yo no estamos aquí porque somos lo mejorcito que hay en el mundo.
Porque seamos la última Coca-Cola del desierto. Usted y yo no estamos aquí porque somos mejores que los demás. Porque nosotros somos buenos y ellos malos. Dios no nos salvó por nuestras obras. Dios no nos salvó a nosotros porque nosotros hayamos hecho algo. El llamamiento de Dios no tiene que ver con nuestros méritos. De hecho, el llamamiento de Dios es universal. La Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo, predicando en Atenas, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le manda a todos los hombres, y ahí abarca todos los géneros, ambos géneros, en todo lugar, que se arrepientan. El llamamiento de Dios es universal. Nosotros no somos mejores que aquellas personas que se encuentran en el mundo. Nosotros no estamos aquí por nada que nosotros hayamos hecho en favor de la obra de Dios. Gracias a Dios que la salvación no es por obras, porque ninguno de nosotros reúne méritos suficientes para ser merecedores de la salvación, sino que Él se encarga de decirnos a nosotros que Dios nos salvó y nos llamó, no por nuestras obras, sino según ¿qué? Según su propósito. Según el propósito de Dios es que nosotros hemos sido llamados. Yo te salvé y te restauré porque yo quise. Porque Dios se lo propuso en su corazón. Por su propósito y por su gracia. Nosotros hemos alcanzado la salvación. Nosotros hemos sido llamados a la santidad por el propósito y la gracia de Dios. Él nos alcanzó. Él ideó el plan de salvación, no nosotros. Y el plan es universal para todo el mundo. ¿Y qué significa gracia? ¿Qué quiere decir gracia? ¿Que somos graciosos nosotros? No. Un favor inmerecido. No porque nosotros hayamos sido bonitos, aunque algunos lo somos, ¿verdad? Pero no es por eso. Ha sido por su gracia. Porque Dios así lo quiso. Nosotros no nos merecíamos eso. Nosotros merecíamos, ¿usted sabe qué? Condenación eterna. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Y nosotros éramos pecadores. Así de sencillo. Pero Dios nos amó a nosotros aún en nuestra condición de pecado. Y proveyó el medio de la salvación. Entonces, nosotros hemos sido salvos y hemos sido llamados no por nuestras obras, no por nuestra caridad, no por nuestra bonita cara, sino por su gracia y por su propósito. Según el propósito suyo. ¿Usted sabía que Dios tiene propósitos con nosotros? ¿Usted sabía que Dios no nos llamó a nosotros simplemente para tener más gente dentro de su redil? Sino que nos llamó a cada uno en particular porque tiene propósitos con nosotros. La Biblia nos dice eso. La Biblia Dios tiene un propósito con nosotros. Y por su gracia, Él nos ha salvado y nos ha llamado a servirles. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito con usted? ¿Sabía usted que Dios lo llamó a usted con un propósito? Si nosotros vamos tras el propósito de Dios, ¿usted sabía que ahí vamos a encontrar el avivamiento? ¿Usted quiere un avivamiento?
pues vaya tras el propósito que Dios ha trazado para su vida. Ahí usted va a encontrar avivamiento. Y se encarga de decirle Pablo a Timoteo que ese propósito suyo y esa gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús nos fue dada, ¿usted sabe cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Con qué se come eso? Antes de los tiempos de los siglos. Ese llamamiento de Dios y ese propósito de Dios con nosotros fue trazado por Dios desde la eternidad. Antes que Dios decidiera decir, hagamos al hombre, antes de que Adán pisara aquí la tierra, cuando Dios estaba haciendo el mundo, Dios ya tenía un propósito con nosotros. Nosotros no habíamos nacido. ¿Quién es que tiene más edad aquí? Yo no voy a preguntar, pero el que tiene más edad aquí no había nacido. Adán no había pecado, pero Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Y aún antes de que el hombre fallara, Dios ya tenía el plan de salvación trazado. Nosotros no somos el plan B de Dios. No fue que Dios hizo una creación hermosa, Satanás la dañó, y entonces Dios comenzó a idear un plan para arreglar el daño que Satanás hizo. Dios ya lo sabía. A Dios las situaciones no le toman por sorpresa. Antes de que usted naciera, Dios ya lo conocía a usted por su nombre. El salmista decía en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, tus ojos vieron cuando yo fui concebido. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas antes que sucediesen. Todo lo que usted ha pasado, Dios ya lo había visto. Y lo que usted ha tenido que vivir y atravesar, no lo ha tenido que vivir y atravesar porque Dios se ha olvidado de usted. Dios ya lo sabía. Por eso, ante cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida, por difícil que nosotros la veamos, aprendamos a levantar nuestras manos y a decir gracias, Señor. Porque antes de que nosotros naciéramos, Dios ya lo sabía. Y si Dios lo permitió, era porque en su propósito estaba eso que sucediera. Cuando Dios llama al profeta Jeremías, que le decía, pues yo soy un niño, Señor, yo no sé hablar. El Señor le dijo a Jeremías, antes que tú nacieses, yo te vi. Antes que te formases, yo te conocí. Y antes que tú te formases, yo te di a ti por profeta a las naciones. El Señor tenía en Jeremías un profeta cuando Jeremías no había nacido. Cuando la madre de Jeremías todavía no pensaba tenerlo, Dios ya tenía guardado un profeta para esa generación. Dios nos salvó y nos llamó a nosotros con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su propósito y por su gracia. Y ese propósito y esa gracia de Dios nos han acompañado desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes que nuestros padres pensaran tenernos a nosotros, Dios ya tenía un propósito con nosotros. Usted está sentado hoy aquí porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Usted sabía eso? Y eso es algo por lo que usted debe glorificar el nombre del Señor todos los días.
Lo que me sucede a mí no sucede por casualidad. Lo que me sucede a mí me sucede porque Dios lo tenía contemplado en sus planes eternos para mí. Dios tiene un propósito con usted y tiene un propósito conmigo. Antes de los tiempos de los siglos, estábamos en los planes de Dios. Y nos vamos nosotros a avergonzar de predicar el evangelio de un Dios que tiene cuidado de nosotros desde antes de nacer.